Hola, mi nombre es Chris y llevo dibujando y pintando más o menos desde hace 5 años. Y la verdad que ha sido un proceso en el que he cambiado mucho mi estilo, entre comillas, mi forma de hacer las cosas. Y creo que estaría guay como contaros mi historia. Yo llevo dibujando toda mi vida, siempre me gustó sobre todo eso, dibujar, porque era lo que yo tenía accesible y lo que podía usar pues eran lápices, entonces siempre dibujé y me gustó mucho, pero siempre me veía como una persona que lo hacía pues por pasatiempo, que no se me daba tampoco excesivamente bien. Perdonad si oís ruidos raros, es el perro, ¿vale? Que está lamiéndose sus partes. Lo siento, no le voy a decir nada. Lo vi como un pasatiempo siempre, entonces realmente hasta que un día empecé a probar otras cosas, empecé a probar a pintar y vi como que ese mundo se abría ante mí y que había muchísimas más cosas que probar y que me gustaba un montón, no me lo empecé a tomar en serio. Entonces, digamos que siempre fui creativa, pero no me empecé a dibujar y a pintar y a meterme en ese mundo por completo hasta hace 5 años. Hasta ese momento, pues eso, siempre me había gustado dibujar, pero había sido un pasatiempo al que iba y venía pues dependiendo del momento de la vida. Había momentos en que dibujaba mucho y momentos en los que no dibujaba nada. Y era un poco cambiante, no tenía ni una disciplina, ni un hábito, ni nada, y cuando me daba la inspiración pues dibujaba y cuando no, pues no. En el 2016, 2015, exactamente no sé cuándo fue, yo creo que fue en las navidades del 2015 al 2016, mi madre me regaló un estuche de acuarelas. No sé si fue en las navidades o en mi cumpleaños, que es en enero, pero bueno, por esa época. Y me lo regaló porque a mí me apetecía probar a pintar y me parecía que las acuarelas eran, pues como a muchos nos pasa, una forma muy fácil de empezar a pintar. Y quería probarlas, pero no me había comprado nada. Entonces ella me compró un estuche de acuarelas, unos pinceles y un poco de papel. Y ahí empecé a probar y recuerdo que me flipó un montón y que me gustó mazo. Pero empecé como a hacer algún tutorial, alguna cosilla, pero luego lo dejé aparcado, pues no sé muy bien por qué. Supongo que estaba más ocupada con otras cosas, rollo cursos y cosas que estaba haciendo para formarme más, porque yo estudié Historia del Arte y eso fue lo que hice los primeros años que estudié. Y después pues seguí haciendo cosillas e intentaba como buscar un trabajo de eso. Entonces no me acuerdo si es que estaba metido en esas cosas, no sé muy bien. El caso es que lo dejé como algo pendiente que quería aprender y profundizar, pero que solo había empezado. Pero eso ya me moló, ya me gustó y dije, esto me gusta. Y pasaron años. Y luego llegó el 2019 y en ese año, ese verano, que yo estaba pues emocionalmente muy mal por cosas de la vida, de repente me acordé de mis acuarelas y dije, voy a cogerlas, voy a ver qué hago con eso, quiero seguir aprendiendo, que lo dejé súper olvidado. Y me puse y ya no paré. Y ya no paré y ahí fue pues eso, cuando empecé de verdad la explosión creativa. Y entonces como que ya nunca paré de practicar, más o menos, pero siempre estaba haciendo cosas y practicando y tal. Y nada, y me acuerdo, claro, luego vino la pandemia. Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Quieres saludar? Ven. ¿Quieres saludar? Di hola, Guapo. Abajo. Perdón por la interrupción, es que Kratos es demasiado bonito, no puedo evitar abrazarle. Bueno, entonces me dio muy fuerte y claro, luego vino la pandemia y ahí pues ya fue no parar, porque no podía salir de casa, estaba viviendo solo en ese momento, con lo cual no tenía nada más que entretenerme, o sea, había muy pocas cosas que pudiera hacer para entretenerme y entonces no paré de pintar, o sea, empecé a pintar con las acuarelas y ahí fue cuando empecé a hacer todo tipo de cursos online, todo tipo de tutoriales en YouTube. Me puse a fuego a aprender todo lo que pude y es eso, yo nunca no tengo una formación tradicional, no he ido a escuelas, ni a academias, ni a facultad de bellas artes, ni nada. Yo todo lo que sé lo aprendí o sola o por internet. Entonces tengo aquí algunas muestras de esa primera época. Esto de hecho es un tutorial, me refiero, es una ilustración que hice siguiéndola paso a paso de un curso que hice de acuarela, de estos de doméstica. Súper guay, súper recomendable si queréis aprender
están súper bien y son muy baratos, y esto pues lo hice todo tal cual, o sea, en el curso, y luego empecé a hacer pues muchísima acuarela. Todas estas cosas son de esa época. Esto que es de una foto que yo tenía de un templo de la Acrópolis, esto que es de Pontedeume, de un pueblo que hay al lado de donde vivo yo. Luego hacía pues dibujos random de cosas decorativas y lo pasaba todo a acuarela. Todo esto es acuarela, o sea, en esa época, en el 2020, 2021, realmente los 2 primeros años que dibujé, o los 2-3 primeros años, casi todo fue 100% acuarela, porque no sé, simplemente no me apetecía probar nada más. Esto, por ejemplo, que está enmarcado porque, bueno, fue una de las primeras cosas que hice que me gustó mucho y lo llevé a enmarcar, y nada, es un águila. Ya veis que no hay un estilo tampoco tal, simplemente es como mucha mancha, mucha agua, luego pues ciertos sitios con toques de bolígrafo y tal, que eso sigo haciéndolo a día de hoy. Y entonces esos primeros años fueron mucho de aprender, hice muchísimas cosas para aprender lo que es la técnica porque no tenía ni idea, y fue así poco a poco. Y yo creo que más o menos fue así hasta el 2020 y el 2021 también por completo, y en el 2022 ya empecé, bueno, no sé exactamente en el punto en el que empecé a probar con el gouache, pero más o menos en esa época empecé a probar cosas con gouache porque quería pues eso, aprender otras técnicas, y tengo algunos dibujos de esa época solo para que veáis pues cómo iba pues mi estilo cambiando. Empecé a hacer al mismo tiempo que estaba aprendiendo y que estaba ya desarrollando un estilo más o menos pues por ir practicando simplemente, pues recuerdo que empecé a hacer retratos de animales, pues para amigos, para gente de mi entorno. Me puse a hacer muchísimo retrato de animal y empezaron a hacerme encargos, y ahí fue cuando empecé a hacer un poco encargos de ilustraciones, y todo eran eso, mascotas, y la verdad que los animales siempre me fliparon. Entonces las temáticas de las cosas que yo dibujaba eran animales, eran paisajes, que el paisaje a día de hoy sigue siendo lo que más me gusta pintar, y cosas así, mucho la naturaleza, pues lo que veis hoy en día que hago, eso no ha cambiado, o sea, las temáticas siempre han sido las mismas, pero la forma de hacerlo, pues esa primera época era más pues todo en acuarela, todo un estilo que no es ni realista ni tampoco abstracto, una cosa así como intermedia, y luego empecé a probar con el gouache. Estos son ejemplos, porque hay muchas cosas de las que me he deshecho, o las he vendido o regalado, entonces no tengo muchísimas cosas de hace años, pero esto por ejemplo es un retrato de la perra de mis padres que me encanta, y ya lo hice en gouache, y simplemente fui probando, porque el gouache al final tampoco tiene como mucho, es decir, es muy parecido a la acuarela, solo que es opaco, entonces simplemente vas haciendo capas, y bueno, algún tutorial vi, pero fue muy intuitivo para mí, aprendí muy rápido a usarla. Y nada, entonces en todo ese proceso fui probando muchas técnicas que yo os los recomiendo si queréis como ir mejorando vuestra forma de dibujar o de pintar, o lo que es el estilo, que eso es otro tema que ya haré algún vídeo hablando del estilo porque creo que es un tema que da para mucho. Yo probaría con muchas cosas porque a mí me ayudaron muchísimo a mejorar, a soltarme y a encontrar, ya no sé si un estilo, pero una forma que me gusta de hacer las cosas. Y nada, y fui explorando con eso. Y después con el tiempo lo que empecé a hacer fue a mezclar. Y por ejemplo, este es un ejemplo guay de eso. Empecé a mezclar acuarelas con lápices, con otras técnicas secas, y hacer un poco técnica mixta. Empecé muchísimo a mezclar. Y este, por ejemplo, lo hice pues con acuarelas y luego metí mucho lápiz de color. Es Pedro Pascal, porque en la época que salió de Last of Us, pues me la vi entera y me encantó, y obviamente pues es Pedro Pascal, me refiero, me apeteció en ese momento dibujarle. Y nada, entonces también practiqué mucho en lo que es el dibujo, en cuadernos y tal, hacer dibujos así simplemente por practicar, porque al final, pues eso, si pintas, pues el dibujo es la base de todo y tienes que hacer muchos dibujos, entonces practiqué muchísimo también el dibujo a lápiz, con lápices de colores, y me empezó a gustar un montón y empecé a hacer más dibujos simplemente pues dibujando, o sea, porque sí, por mero disfrute de hacer dibujos. Esto por ejemplo es simplemente todo con lápices, no hay nada de pintura. Y eso,
quiero decir, si pensáis, o sea, yo desde dentro, yo creo que no tengo un estilo, pero a lo mejor desde fuera sí que notáis que hay algo que se repite y tal. Yo simplemente me dejo fluir y no me paro a pensar cómo es mi forma de... Simplemente hago lo que me apetece. Y imagino que si tienes que decir una cosa de mi forma de hacer las cosas es que no es ni muy realista ni tampoco es abstracto, está en un punto ahí intermedio. Lo que es el dibujo, me gusta mucho usar bolígrafo para hacer los contornos de las formas, eso siempre lo hago, pero en la pintura no, en la pintura simplemente hago manchas que vayan dando lugar a cosas y ya está. Y eso, con el tiempo pues seguí haciendo muchas cosas en gouache, como esto por ejemplo, y últimamente, que esto ya es muy reciente, empecé a probar con el acrílico y quizás hice solo otra cosa en acrílico aparte de esto, pero esta es la que más me gustó cómo quedó y me está gustando un montón, y ahora estoy ya haciendo cosas en acrílico, cosas con pasteles, tal. O sea, si os dais cuenta, me encanta probar de todo. Y luego también otro tema aparte es el arte digital, que más o menos desde que empecé a dibujar y a pintar más en serio hace 5 años, también empecé con el arte digital porque me compré una tablet sin más, no es un iPad ni es nada específico, pero me compré una y también empecé a practicar en paralelo. Estoy muy verde, no sé muchas cosas y además no tengo una máquina que sea específica para eso, entonces tampoco es la hostia, pero bueno, voy haciendo cosillas también y voy aprendiendo, voy probando. Tampoco tengo un estilo diferente en digital, supongo que es más limpio, ¿no? Porque al final el arte digital sueles hacerlo un pelín más limpio que el físico, por todo pues, las capas y todo, pues lo haces un poco más fino, pero al final lo que intento es hacer lo mismo que hago en el arte tradicional, pues hacerlo un poco en el digital. Pero todavía estoy aprendiendo y probando. Entonces, realmente, ahora mismo en este punto en el que estoy en un punto en el que me encanta probar técnicas diferentes. Según me vaya dando por ahí, pues pruebo con una o con otra y voy cambiando. Entonces realmente la única constante que yo creo que ha habido en todo este tiempo ha sido las temáticas, porque las temáticas no las cambio, siempre hago lo mismo, hago animales, hago paisajes, retratos de personas hago pocos porque me resultan muy complejos y entiendo que es por eso, porque son las facciones humanas, no sé si es porque las reconocemos mejor o tenemos como una tendencia a fijarnos más en el rostro de una persona y entonces lo hago, te fijas más en los defectos y me cuesta mucho más, pero también me gusta probar y tal y nada, y entonces he ido cambiando un poco, pero también porque hacía cosas diferentes. Al principio hacía muchos animales y tal, porque hacía muchos encargos de eso. Con el tiempo fui dejando de hacerlos, entonces probé otras cosas. Pero al final, si lo pienso, digo, guau, fueron 5 años, pero en realidad el primer año, todo lo que fue desde el 2019 hasta finales del 20, todo ese tiempo fue aprender a pintar. Entonces eso fue todo un aprendizaje en el que no hice nada realmente que valiera la pena, mirándolo hacia atrás, ¿sabes? Y después, en el 2021, pues me afiancé más y empecé a hacer cosas que ya me gustaban. Y en el 2022 y 2023 empecé a probar diferentes técnicas y en esas estoy. O sea, tampoco... Sé que suenan 5 años a mucho, pero no es tanto. La gente que pinta, lo sabréis, o sea, al final pasan volando y dependiendo de si te dedicas mucho o no, de tiempo me refiero, pues puedes mejorar mucho o no. O a veces no hace falta que estés mucho tiempo, a veces hay épocas en las que por lo que sea estás más inspirado y avanzas muchísimo en algo y otras pues te quedas muy estancado. Pero sí que es cierto que lo que ha cambiado es que el resto de mi vida anterior a eso dibujaba cuando me apetecía y yo no me veía como un artista, yo decía, bueno, es un pasatiempo y ya está. Y entonces, como no me lo tomaba tampoco ni en serio ni a mí misma ni nada, lo hacía pues cuando me daba por ahí y no le buscaba más allá, simplemente pues cuando me daba por ahí y tampoco buscaba pues mejorar ni nada. Pues a partir de esa época lo que pasó fue que cambió, que empecé a practicar mucho, realmente me di cuenta de que es lo que me gustaba hacer en la vida, entonces claro, eso te cambia muchísimo el chip y entonces pues empecé a practicar un montón, a grabar, a hacer cosas y claro, eso ha sido lo que ha propulsado todo, ¿sabes? Porque al final estoy cambiando constantemente porque no paro de crear cosas.
Y nada, solo quería contaros un poco cómo ha ido cambiando mi forma de hacer las cosas. No sé si se nota una evolución, no sé si he mejorado o no. Yo solo sé que cuando veo pues cosas de hace años no me gustan tanto. Las valoro porque digo, fueron fruto de una época en la que estabas aprendiendo y sí que las valoro mucho. Pero ya no me gustan tanto, personalmente no me gustan tanto como lo que estoy haciendo ahora. Entonces, no sé si he mejorado, pero sí que he cambiado. Y en esas estoy. Y lo que os quería decir del estilo es que creo que no existe el estilo. O sea, creo que el estilo es simplemente la forma en la que haces las cosas, pero es que esa forma va cambiando constantemente. Entonces no me rayaría mucho por eso, por si encuentras un estilo o no. Yo sinceramente creo que al final lo que tienes que hacer es hacer las cosas que te resultan interesantes, que te llaman la atención, fijarte bastante en la gente a la que te gusta cómo hacen las cosas, no para copiarles, pero sí para ver qué es lo que te llama la atención de esa persona o de ese artista, qué es lo que te gusta y que dices, ¡guau! Me encanta esa forma que tiene de enfocarlo. Pues ahí es donde tienes que practicar tú. Pues el color, pues practica colores, paletas, combinaciones y ve buscando cuáles son las que a ti te gustan. Yo me muevo mucho, pues eso, pues me dejo llevar. No me rayo mucho por, me tienen que identificar por esta forma de hacer las cosas. No. Simplemente voy haciendo lo que me apetece y ya está. Puede que no sea algo bueno en términos de marketing y tal, probablemente, pero yo me siento mucho más libre y me gusta mucho más el proceso y lo paso mejor. Entonces, en esas estoy. Y nada, no sé, creo que no lo he explicado muy bien lo que es la progresión, pero es que al final ha sido así. O sea, yo creo que el cambio en mi arte ha sido por probar cosas nuevas siempre. Y lo que me pasó con la acuarela es que llegó un punto que a lo mejor llevaba 2 años con la acuarela o 2 años y pico, solo con eso, y me cansé de ella. Llegó un punto en que dije, es que ya no me apetece hacer acuarela, porque si no haces nada más que eso, hay gente que no, hay gente que está toda la vida siendo acuarelista y es feliz. A mí me pasó que me cansé. Y sigo dibujando, o sea, sigo pintando en acuarela, pero ya no estoy como pendiente, simplemente cuando me apetece hacer algo más en esa forma o cuando me imagino algo y digo, esto lo voy a hacer en acuarela porque creo que va a quedar mejor. Pero no pienso tanto en... simplemente estoy abierta a probar diferentes técnicas y la que más me apetezca pues probaré. Pero es cierto que la acuarela tuvo una época en la que estaba solo con eso y ahora mismo es la que menos utilizo. Me apetece más hacer acrílico o wash o cosas así. Y luego también otra cosa que no os dije y que he cambiado mucho es que, bueno, casi siempre hago todo en papel porque es lo que uso más que nada, pero me encanta probar otros soportes. Y hace poco hice una pintura en un lienzo, que no había hecho nada en lienzos nunca, en uno pequeño, y me encantó la experiencia y me pareció súper guay porque es como un cambio. Parece una chorrada, pero te da frescura, dices, cómo mola esto. Y también voy a probar en tabla y creo que está guay que se introduzcan soportes diferentes porque también te dan como un poquito de... es otra forma de pintar, no tiene nada que ver, entonces mola. Y nada, realmente la evolución que ha habido en estos años ha sido mucha, o sea, yo siento que ha sido mucha, a lo mejor desde fuera no se ve, y he cogido confianza, porque al principio no tienes ninguna, y pues sobre qué tipo de pinceles te gusta usar y todas esas cosas, pero al final la conclusión a la que quiero llegar, y tú que estás viendo este vídeo, no sé si es porque estás más perdido en cuanto al estilo o quieres inspiración o algún consejo, yo creo que al final lo que menos te tiene que preocupar es eso, es llegar a un punto, porque no hay ningún punto, o sea, el punto es que tienes que seguir. Y que lo que un tiempo te parecía que te encantaba, ahora no lo va a ser. O que si piensas que, es que tengo que llegar a ser... No, o sea, simplemente practica y haz cosas que te llamen la atención y que te apetezcan. Y de forma natural y con el tiempo vas a ir soltándote. Yo al principio solo hacía tutoriales, solo hacía cosas que me decían claramente lo que tenía que hacer y seguía al pie de la letra. Y llegó un punto en que dije, es que yo ya no quiero hacer más esto, yo ya sé hacerlo sola, o sea, ya no necesito ayuda. Y ya te lo pide el cuerpo, soltarte y hacer tus propias mierdas. Y así fue como empecé yo y nada, y supongo que
el hecho de que tú te des cuenta de que es no para lo que has nacido, eso es muy cursi, pero sabes, como que es lo que quieres hacer y que no hay nada que te guste más hacer en la vida, te cambia muchísimo la forma de trabajar, porque yo ahora es lo que hago, o sea, obviamente tengo muchos más intereses que el arte, pero es como mi pasatiempo, mi hobby, mi pasión, es en lo que más tiempo invierto. Y claro, es que si inviertes muchas horas y tiempo a algo, es inevitable que acabe dándosete bien. O sea, es cuestión de practicar y de practicar. Y ya está, o sea, con el tiempo acabarás encontrando una forma en la que te sientes... Ya no sé si es un estilo... O sea, el estilo al final yo creo que es una forma en la que tú te sientes cómodo haciendo las cosas y que cuando lo terminas y lo ves dices, me representa. Porque a mí lo que me pasaba al principio es que yo hacía cosas y sí, me gustaban, pero no sentía que fuera yo, no sentía que estuviera haciendo... No sé cómo decirte, no te sientes tan orgullosa o no sientes que digas, buah, esto es la hostia, ¿sabes? Me siento increíble de lo que acabo de hacer. No me pasaba durante mucho tiempo, quizás hasta hace un par de años no me pasaba eso. Y estos últimos años sí que estoy empezando a notar en algunas cosas que hago, porque otras no me gustan nada, pero en algunas cosas que hago sí que digo, me encanta, o sea, estoy 100% con lo que acabo de hacer, pero por eso os digo que no es algo que te ocurra ni siempre, ni llega a un punto en el que empieza a pasar de todo el rato, no, es normal que estés siempre en una transformación y en cambio y yo creo que es parte de cuando haces algo creativo, simplemente son procesos y no te tienes que rayar por eso. Entonces nada, espero que no ha sido... Yo noto que he sido muy caótica hablando, lo siento, he intentado ser ordenada y contároslo un poco en el tiempo, pero igual me he desviado. Pero bueno, básicamente es lo que os quería contar. Entonces nada, espero que os haya gustado, que si estás en un viaje parecido al mío o te gusta mucho dibujar y a lo mejor sientes que no encuentras no ves una evolución o lo que sea, yo creo que sí que la hay. Yo creo que nos damos cuenta más de la evolución en los demás que en nosotros, porque a mí me pasa igual. Yo tampoco creo que haya evolucionado ni que haya mejorado, pero supongo que en 5 años algo habré cambiado. Entonces nada, espero que os haya gustado y nada, te mando un beso muy grande y gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver el vídeo hasta el final, eres muy guay. Y nada, si te ha gustado, pues suscríbete a mi canal para ver más cosas. Y nada, que nos vemos en el próximo. Y un beso muy grande. Adiós. Adiós, adiós, adiós.